Listo. Muy bien. En esta mañana de hoy, 28 de junio del presente año del 2026, creo que es materia de conversación y de charla habitual lo que fue la fase de grupos del Mundial y en especial el partido de ayer. Todos vieron aquí el partido de ayer de la selección Colombia frente a Portugal, ¿sí? Entonces, creo que es bastante controversial lo que pasó con respecto al gol que nos anularon, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes de eso? Cuando muestran la imagen computarizada de por qué fue anulado el gol, es, mejor dicho, prácticamente las uñas de la punta del pie del jugador la que lo coloca en fuera de lugar. Eso es terrible. O sea, cualquiera, en las épocas pasadas, en mis épocas, como se diría por allí, un gol así habría valido por completo. No habríamos tenido ningún problema. Por sentido común, cualquier árbitro habría valido ese gol. Pero ahora la tecnología, miren cómo nos afecta. Pero es cierto, estaba en fuera de lugar por esos centímetros de su pie adelantado. La realidad, de acuerdo a la estricta norma, es así como puede resultar esta decisión que nos afecta porque habríamos ganado el partido. Bueno, afortunadamente pasamos de primeros, no nos dejamos, por decirlo de algún modo, amedrentar por un rival de la categoría que es Portugal. Pero quería tomar eso como punto de partida para que reflexionemos acerca de cómo son las leyes. Las leyes a veces no son justas. Cualquiera podría decir, oiga, eso es injusto que nos hayan quitado ese gol. Pero las leyes a veces traen esas consecuencias, ¿sí? Es más, desde muy pequeños aprendemos que las normas las podemos utilizar inclusive a nuestro acomodo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso favoreció al equipo contrario para que no tuvieran ese gol en contra y perdieran en definitiva el partido. Pero no sé si ustedes, y sobre todo los que tienen hijos, o sea, que tienen más de un hijo, los chicos saben aplicar desde pequeñitos las normas a su acomodo. Por ejemplo, cuando un hermanito tiene problemas con el otro y quiere de alguna manera agredirlo, algunos dicen, mira, voy a salir de la habitación haciendo así y si tú te me cruzas enfrente es culpa tuya. ¿Sí? Entonces, pues sí, claro, se acerca y le mete un golpe. Ah, pues yo te avisé que iba a salir haciendo así, pero la intención detrás era meterle su puño. ¿Sí me hago entender? Entonces la norma está muy bien, claro, si yo salgo haciendo este movimiento y tú no te quitas, pues el responsable eres tú. Pero eso está ocultando algo que realmente hay detrás. ¿Sí? Y hay casos tal vez no tan simpáticos que también muestran lo grave de las normas y de las leyes en sí mismas. Hace algún tiempo en la ciudad de Bogotá, muchachos, ustedes conocen lo que son los skinhead o cabezas rapadas, sí. Como un grupo, sobre todo como grupos, eso es lo que llaman tribus urbanas, de muchachos que se declaran como seguidores de ciertos postulados políticos y sociales, en donde, por ejemplo, en este caso, los cabezas rapadas odian a las minorías, a los extranjeros, a las personas de otras razas, y en especial odian también a las personas homosexuales o de las comunidades LGTBI. Un muchacho de estos asesinó a un travesti alguna vez en una noche. Salió con sus amigos, que son como pandillas, pues, un grupo, y bueno, mató a un muchacho de estos, un travesti. Ahora, ¿cuál fue la situación allí? A él le faltaban como unos cuantos minutos para cumplir la mayoría de edad. O sea, fue hacia casi la medianoche del día anterior al que él cumplía los 18 años. Y por ese motivo lo trataron como menor de edad nada más, porque le faltaban unos minutos. ¿Sí? Si él hubiese, digamos que fuera media hora, si él media hora después hubiese cometido el asesinato, lo habrían tratado como mayor de edad. Pero como lo hizo media hora antes, no estoy seguro cuánto fue, pero digamos que fue media hora antes, fue tratado como menor de edad. Y obviamente no es el mismo trato que le dan a un menor de edad infractor que a un mayor de edad infractor. Pero podríamos decirnos, ¿tiene eso sentido? O sea, en media hora cambió su cerebro, su mentalidad, su madurez.
No, muy seguramente era tan mayor de edad y tan consciente de lo que estaba haciendo media hora antes de cumplir los 18 que media hora ya cumpliéndolos o en el momento mismo que los cumplió. Pero las leyes son así, ¿sí? Y es una dificultad. Ahora, ¿con eso estoy diciendo que las leyes son malas? No. Solamente que las leyes no pueden abarcar todos los casos y todas las situaciones para ser por completo justas. No es posible. ¿Sí? Y lo mismo pasaba en la época de nuestro Señor Jesús. ¿Alguien sabe acá qué quiere decir el término leguleyada o leguleyo? ¿Lo han escuchado? ¿No? Bueno, el leguleyo es el que de alguna manera utiliza las normas para acomodarlas y salir bien librado de lo que no debiera salir bien librado. Y pues, algunos de nosotros, cuando hemos tenido problemas con la ley, hemos buscado cómo la norma tiene como la excepción, lo que llaman el parágrafo, el inciso, como ese espaciecito donde me libre de las consecuencias que yo no deseo por romper la norma. ¿Sí me van a entender? Eso nos pasa a todos. Cuando caemos en las manos de la ley y cuando la ley nos es desfavorable, buscamos por lo general algo así. En la época de nuestro Señor Jesús habían unos personajes llamados los maestros de la ley. Ellos conocían muy bien la ley de Dios. Y lo interesante es que resultaban siendo ellos como eso, leguleyos, que estaban buscando cómo la ley de alguna manera los favorecía. Pero mucha atención con esto, o sea, eran gente que era muy excelente en muchos aspectos. En apariencia, eran personas que seguían mucho las normas de Dios, muy estrictos, siguiendo lo que Dios enseñaba. Pero realmente no es así, y el que los descubre es nuestro Señor Jesús. Vamos por favor al Evangelio de Mateo, por favor, en el capítulo 5. Este pasaje, el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, son conocidos como el Sermón del Monte. En el versículo primero dice allí, capítulo 5 de Mateo: cuando Jesús vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo. Entonces él, ante la multitudes y en especial a sus discípulos, se coloca en una montaña, por eso se llama el Sermón del Monte. Todo lo que él enseña de aquí para abajo, al parecer, de aquí para abajo, en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, fue él en esa montaña. Es interesante porque a veces cuando uno está en parques y de pronto uno está en un morrito y está enseñándoles a los demás, es como, uy, estoy como Jesús en el Sermón del Monte. Ahora no estamos en el Sermón del Monte, sino en el sermón del 14º piso de o 14º piso de este edificio. Pero esperamos que nuestro Señor Jesús nos muestre de pronto hacia dónde quiere llevar este tema de nuestra relación con las leyes y en especial las leyes de Dios. Y tomando la palabra, versículo 2, comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. Aquí nuestro Señor Jesús está en un momento como muy importante, porque él como que toda la gente está esperando, bueno, este nuevo profeta, porque a él lo veían así, ¿qué nos viene a contar? Como que, ¿cuál es la enseñanza que él trae? Y entonces él dice, bueno, listo, voy a comenzar, y esto, lo más importante es esto, y comienza así: bienaventurados, o como dice esta versión, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. Él se coloca aquí como aquella persona que va a comenzar a darles una verdad grandiosa a la gente, algo que ellos están esperando hace rato, que les revele qué es lo que Dios realmente quiere. La gente estaba muy confundida en ese entonces, no sabían Dios qué quería, había gente que decía una cosa, gente que decía otra cosa con respecto a Dios, mucho desorden en cuanto al tema político, por decirlo de algún modo.
De pronto algo como lo que vemos actualmente, ¿sí? Entonces la gente quería orientación y él como este profeta, porque se había ganado como ese lugar de profeta, de hombre de Dios, que les iba a transmitir una verdad, comienza a hablarles de esto. Y es interesante porque esto se relaciona un poco con lo que sucedió con el antiguo Israel con Moisés. ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? Este es como un momento cumbre en el cual Dios les está transmitiendo como lo básico de la fe. El Sermón del Monte se puede estudiar, mejor dicho, por años, ¿sí? Y no voy a ser yo tan ingenuo de que lo voy a abarcar todo en una predicación, en una reflexión bíblica. Pero quiero ir a un aspecto específico del Sermón del Monte. Él comienza entonces así: bienaventurados los pobres en espíritu, los que sufren, los humildes, los que tienen hambre, los compasivos. Él empieza a dar verdades muy profundas que de cada una se podría reflexionar. Pero hay algo que me llama mucho la atención, y está en el versículo 17. No piensen que he venido a anular la ley y los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Bueno, aquí me gustaría preguntarles, ¿habían leído esto o escuchado esto antes? ¿Sí? ¿Qué entienden ustedes porque nuestro Señor Jesús viene a darle cumplimiento a la ley y los profetas? Muchas veces entre el cristianismo se habla, nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo el Espíritu. Estamos en una nueva época, pero aquí Jesús dice, yo no he venido a anular la ley y los profetas, sino a darles su cumplimiento, o como dice en otra versión, su pleno valor. ¿Qué entienden ustedes acá de lo que está diciendo nuestro Señor Jesús? Si alguien se arriesga a decir algo y quiere salir en la cámara también. Bueno, y si no quiere salir en la cámara, pues que salga su voz. Quien quiera, cualquiera. Bueno, les pregunto entonces otra cosa. ¿Qué entienden ustedes por la ley? ¿A qué se refiere aquí Jesús por la ley y los profetas? ¿Alguien tiene alguna idea de eso? ¿Alguien tiene una Biblia impresa? Sí. Listo. Pero es de letra pequeñita. Sí, no hay problema, ¿me la permites? Pero ¿tú querías opinar algo? Sí. Listo, vale. La ley, entiendo yo que es todo lo que Moisés les enseñó y los antiguos, todo lo que está en el Antiguo Testamento que los profetas enseñaron. Exactamente. Bien, listo. Entonces, por ejemplo, para los que verán este video luego, pues aquí tengo una Biblia. Una Biblia. Por ejemplo, nosotros hablamos los cristianos que nuestra espada es la Biblia. Esta puede ser como un cuchillito, pero no por eso deja de ser poderosa, porque lo importante es la palabra que está en ella. Pero bueno, la Biblia está dividida básicamente en dos partes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es a partir de Jesús y los discípulos de Jesús. El Antiguo Testamento pues es antes de Jesús y todo lo que él inició. Lo que, como lo decía aquí Raquel, cuando Jesús habla de la ley y los profetas es lo que está consignado antes de que él llegara, y en especial de lo que enseñó Moisés, ¿sí? Que está planteado en los primeros 5 libros de la Biblia. Ahí aparecen los 10 mandamientos y todos los mandamientos y ordenanzas que siguen los que todavía creen en esa ley, que son básicamente el pueblo judío, ¿sí? Jesús era judío, él nació en una nación judía, de una familia judía, nació, creció y murió como un judío. Y lo que él inició luego se convirtió en lo que nosotros conocemos como el cristianismo. Entonces, si quieres, Raquel, gracias, para que sigas leyendo las escrituras. Gracias. Entonces él lo que está diciendo es que yo vengo a darle cumplimiento a lo que Moisés y los profetas enseñaron. Por ejemplo, Moisés enseñó en los 10 mandamientos que respetarás el sábado. Está dentro de los 10 mandamientos. Lo más básico de la ley son los 10 mandamientos. Entonces alguno podría decir, uy, pero si Jesús viene a cumplir la ley, ¿por qué los discípulos de Jesús no están respetando el sábado? ¿Qué era lo que pasaba con el sábado? Los judíos el sábado no lo trabajaban porque se lo dedicaban al Señor. Con el tiempo la tradición convirtió el domingo en algo similar.
Tal vez no tan estricto, pero sí, por lo general, el día que le dedicamos al Señor. Entonces debiéramos los cristianos respetar el sábado si Jesús vino a cumplir la ley y los profetas. ¿Sí? Ahí hay una pregunta. ¿Qué es lo que pasaba? En esa época había muchas interpretaciones de la ley, de lo que Dios quería. Había muchas formas de verlo. Y muchas formas a veces completamente opuestas una con la otra. Como pasa actualmente. Ustedes llegan a una comunidad de pronto cristiana y les enseñan que ciertas cosas están bien y que otras están mal. Y a veces vas a una que esté cerquita en la misma cuadra y dicen completamente lo contrario. O cosas muy diferentes a la otra. Entonces la gente anhelaba, oye, yo necesito a alguien que de verdad me muestre Dios qué es lo que quiere. Que me dé la verdadera interpretación de la ley. Entonces él dice, a eso vengo. Yo sí les interpreto bien la ley. Yo sí les voy a decir a ustedes qué es lo que Dios quiere. Jesús está diciendo eso. Entonces es para ellos, wow, increíble. Yo vengo a cumplirla. ¿Sí? Sigue diciendo en el versículo 18. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. O sea, de alguna manera Jesús está diciendo, todo lo que está escrito por Dios y por los profetas se va a cumplir. Yo no vengo a decir que eso hasta aquí llegó, no, eso se va a cumplir hasta el final de los tiempos. O sea, de alguna manera la ley sigue vigente. Todo lo que Dios ordenó sigue vigente. Con respecto a las relaciones sentimentales, con respecto a la propiedad privada, con respecto a cómo adorar a Dios, todo eso sigue vigente. Hay que cumplirlo. Y no se dejará de cumplir ni una sola letra, ni una sola tilde, como dice aquí nuestro Señor Jesús. Y fíjense la gravedad de no cumplir con esas normas. Todo el que infrinja uno solo, en el versículo 19, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, o sea, a desobedecer, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Mira, por un solo mandamiento de la ley de Dios que tú infrinjas, ya eres considerado pequeño delante del Señor, en su reino. Por uno solo. Entonces aquí cualquiera diría, no, apague y vamos, porque ¿quién no infringe alguno de los mandamientos de Dios? ¿Sí? Ese precisamente era la leguleyada de ese entonces. ¿Qué es lo que pasaba? Los maestros de la ley y los fariseos estudiaban la ley y montaban una serie de reglas para que la gente se sintiera segura de que nunca iba a pasar esto. ¿Sí? De que nunca iban a infringir los mandamientos de la ley y lo que habían enseñado Moisés y los profetas. Por ejemplo, en ese entonces estaba el mandamiento de no trabajar el sábado y dedicarle el sábado al Señor. Entonces ellos diseñaron una cantidad de reglas para determinar si alguien estaba infringiendo el sábado o no. Entonces había cierta cantidad de distancia que tú podías desplazarte para considerar si estabas trabajando o no. ¿Sí? Había cierta cantidad de carga que tú podías cargar para ver si eso se consideraba trabajo o no y determinar si estabas infringiendo el mandamiento del sábado o no. ¿Sí me van a entender? Pero había una serie de normas así grandes. A eso se le llama legalismo. Una producción de reglas, de normas para hacerme sentir seguro de que no estoy infringiendo los mandamientos de Dios. En Colombia, por ejemplo, somos bastante legalistas. Hablando desde el punto de vista jurídico, todos los días salen leyes, todos los días salen nuevas normas. Es imposible que un abogado sepa de todas las normas que se sacan casi que diariamente en Colombia, porque es una cantidad inmensa. Y ese precisamente es el reto de los que administran la justicia, conocer las normas y saber cómo aplicarlas, muchas veces al beneficio de alguien.
¿sí? Y eso era lo que buscaban. ¿Cómo yo monto una regla de tal manera que yo me sienta seguro de que estoy haciendo las cosas bien delante de Dios y no voy a ser considerado pequeño en el reino de los cielos? ¿Sí? Por ejemplo, y creo que esto varios de nosotros, yo me identifico por lo menos, quisiéramos una regla para saber si somos buenos esposos o no. Sería tan chévere decir, tengo una lista de chequeo, ¿sí? Bueno, hice esto, listo mi amor, ya cumplí. Listo, me voy para jugar fútbol, ¿sí? O a jugar billar, o a tomar unas cervezas. ¿Listo? Porque ya cumplí, ya soy buen esposo. Ay, pero es que yo necesito tal cosa o quiero tal otra, me puede decir mi esposa, pero ya cumplí. ¿Sí? Ya está mañana, chuleado, no me pida más. ¿Sí? Sería rico, ¿cierto? Todos están diciendo, uy, votamos por Luis Enrique. Luis Enrique la presidencia. Firmes con Luis Enrique, pero bueno. Claro, eso sería muy bueno. ¿Sí? Tener ese tipo de seguridades sería para nosotros de mucha tranquilidad. Ya cumplí, ya la norma la cumplí, excelente. Versículo 20. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos, y este es el punto fundamental, aquí es donde Jesús le da duro a esta gente. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y la de los maestros de la ley. En ese entonces no había alguien más espiritual y más lleno de Dios que los fariseos y los maestros de la ley. Y Jesús les dice, hasta que ustedes no lo superen en esa justicia, ustedes no van a entrar en el reino de los cielos. Cualquiera diría, no, pero si ese no entra, yo menos, que no le llego ni a los talones, que no doy. Ellos eran personas que en cuanto a los diezmos y las ofrendas daban de una manera disciplinada y amplia. Eran personas que ayudaban mucho a los necesitados. Eran personas que ayunaban 2 veces por semana. ¿Sí? Eran personas que hacían largas y extensas oraciones. Eran personas muy devotas, que vivían para estudiar las escrituras y de alguna manera enseñárselas a los demás. Cualquiera diría, no, o sea, yo no soy capaz de vivir como ellos. Y si ellos no entran, mucho menos yo. ¿Aquí alguno es abogado? No. No es porque lo necesite, sino porque es como el mejor abogado, el que tiene la mayor especialización y el mayor conocimiento en cuanto a temas jurídicos. Compararnos con él en lo que por sentido común o lo que medio hemos investigado acerca de las leyes, ellos las conocían muy bien. Pero el problema es que el conocimiento que ellos tenían de la ley de Dios lo utilizaban de una manera que le desagradaba a Dios. Precisamente ellos buscaban montar un sistema de normas y de reglas para sentirse ellos bien, y eran reglas bastante exigentes, pero eso en ningún momento impedía que ellos en verdad fueran en contra de los mandamientos de Dios. O sea, el fariseo y maestro de la ley, a pesar de todas esas normas que él mismo cumplía, pecaba contra Dios. Lo hacía. Era imposible que pudiera, con esas reglas, evitar el romper los mandamientos del Señor. Y Jesús comienza con un ejemplo. Y ese ejemplo creo que va a ser bastante claro para nosotros. Versículo 21. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. También se les dijo que todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Una ley completamente normal. Es básica en cualquier sistema jurídico el respetar la vida de otros o no cometer el asesinato en ciertas situaciones. Pero Jesús, ¿a dónde lo lleva? Pero yo les digo, ahí es donde Jesús dice, si ustedes escucharon eso, se colocó esa norma, está muy bien, pero yo les digo, yo que vengo a cumplir la ley, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal.
O sea, cualquiera estaba contento con la idea simplemente de no haber matado a alguien, de no haber cometido asesinato. Pero Jesús les dijo, sí, ustedes están contentos con eso, pero yo les digo, si te enojas con tu hermano, estás sujeto al juicio del tribunal. Ahí están mirando la mamá a los hijos y vea, por eso les digo, no se enojen entre ustedes. Imagínate. Y está hablando aquí de hermanos en general de la misma nación. En este caso está hablando del pueblo judío, pero se hace extensivo a todos los hermanos creyentes en Cristo en este momento. Versículo 22, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que le diga insensato quedará sujeto al fuego del infierno. Es decir, el fariseo y maestro de la ley estaba contento con no matar a alguien o con matarlo de acuerdo a como la ley lo permitía, porque habían casos en donde la ley permitía ejercer la pena de muerte contra alguien, ¿sí? Pero aquí Jesús les dice, bueno, ¿y qué si realmente el problema no es matar, sino el simplemente hecho de odiar a alguien? Yo les pregunto, y no tienen que levantar la mano ni responder, ¿hay odio en el corazón de alguno de ustedes contra otra persona? ¿Enojo? ¿Rencor? De acuerdo a las palabras de nuestro Señor Jesús, ya por eso estamos condenados. Claro, socialmente es mucho más relevante un asesinato a que uno diga, tal persona me cae mal, o me cae gorda, o le tengo rencor, o no tenemos una buena relación. Pero Dios lo ve muy diferente. Muy diferente. Entonces, por eso es que Jesús les está diciendo, miren, los fariseos y maestros de la ley se quedaron ahí, no mates, pero ustedes tienen que ir más allá. Si realmente quieren ser considerados grandes en el reino de los cielos y enseñar lo que realmente Dios espera, es que ni rencor en su corazón deben albergar contra nadie. Contra nadie. A eso es lo que se refiere Jesús cuando dice yo vengo a darle cumplimiento a la ley. Realmente la ley buscaba que la gente llegara a esa conclusión. Dios cuando publica la ley, cuando la anuncia a través de Moisés y la va confirmando y reconfirmando a través de los profetas, espera que la gente coja la idea de que no es simplemente una norma, no es simplemente una regla. Lo que Dios espera es que de verdad tengamos un corazón de querer hacer el bien. Volviendo al ejemplo del esposo, es mucho más fácil cumplir una lista de chequeo para hacer sentir a mi esposa amada que de verdad amarla, que de verdad entregarme, que de verdad estar a su servicio, de comprenderla, de entrar y conectar con cómo ella ve las cosas, cómo entiende el mundo, cómo siente, y tratar de servirla de esa manera. Es mucho más difícil eso que simplemente, mira, le traje rosas, le hice el desayuno, dejé organizada la cocina, ya, la amé. ¿Sí? Pero qué tal de escuchar, de comprender, de conectar con su forma de sentir. Es mucho más difícil. Por eso el llamado de Jesús es, tienen que ir más allá de donde se están quedando los fariseos y maestros de la ley. Y esto conecta, nuevamente, vamos un poco rápido porque de cada una de estas cosas se podría hablar. Nuestro Señor Jesús habla sobre el divorcio, sobre los juramentos, sobre los actos de venganza, sobre el amor. Muchas cosas Él desarrolla y puede haber todo un estudio al respecto del tema, pero vamos por favor a Mateo en el capítulo 7.
en el versículo 13 o versículo 13 de Mateo 7. Dice: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que entran por allí. Para mí, saber y entender este versículo muchas veces es mal interpretado. Muchos decimos, sí, claro, ¿cuál es la puerta ancha y espaciosa? Pues de los que se entregan a la borrachera, de los drogadictos, de los delincuentes, ¿sí? De los que andan en prostitución, de los que andan en pornografía. Claro, esa es la puerta ancha. La puerta estrecha es como la mía, que yo no hago todo eso. No, señor. No, señor. Listo. Tú no tienes vicios como las drogas o el licor. ¿Y qué otros vicios tienes y no son tan relevantes y no son tan evidentes? ¿Le estás haciendo el quite a eso? ¿O estás reconociendo que tienes esos vicios? Hay gente que tiene el vicio del chisme, por ejemplo. Hay gente que tiene el vicio de retener dinero. Son avarientos. Pero como no están en un hogar de rehabilitación, porque no están tirados en la calle, borrachos o perdidos por las drogas, se sienten mejor. De eso es lo que está hablando aquí nuestro Señor Jesús. La puerta estrecha es esa. De donde en tu corazón hay una maldad que no es tan evidente, esa es la que tú tienes que ir a trabajarle. Esa es la que tú tienes que mirar. Y no te sientas mejor porque cumples unas reglas y unas normas que muchos cumplen. Pocos son los que entran en esa puerta estrecha porque tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con tus intenciones, con cosas que a veces nadie ve en tu vida, que solamente tú conoces. De pronto tú no andas con prostitutas o en inmoralidad o viendo pornografía, pero ¿y tu mente en dónde está? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué te imaginas? Esa es la puerta estrecha. El Señor no me va a juzgar simplemente porque no estuve en un prostíbulo o porque no estuve mirando pornografía en el internet o en mi celular. ¿Qué pasa por mi mente? Cuando veo una mujer, nadie se da cuenta. ¿Qué pasa por mi mente cuando la veo? ¿Qué me imagino con ella? Esa es la puerta estrecha. Yo estoy yendo en contra de eso, estoy haciendo que eso muera en mí. O simplemente me estoy recostando en la idea de que, pues como yo no estoy en ese tipo de comportamientos que son evidentes, que son públicos, que son para todo el mundo claros, soy mejor. Eso le pasaba a los maestros de la ley y los fariseos. Estaban seguros que porque no hacían esas cosas, estaban bien. Y de eso es lo que está hablando nuestro Señor Jesús. Ustedes, fariseos y maestros de la ley, ustedes están en la puerta ancha que los lleva a la condenación. Ellos se sentían como los buenos y justos, pero estaban en camino de la condenación. Como yo, todos los domingos voy a una reunión, meto la Biblia debajo del brazo. Bueno, que ahora la Biblia va acá, entonces va a entrar el bolsillo, pero bueno. Me siento tranquilo. Soy bueno. Y Dios me aprueba. ¿Sí? ¿Y qué vienes pensando? Cuando vienes en el transporte y vienes con tu esposa, ¿cómo va la relación ahí? Vienen de empujón, de codazo, y es que usted... No, y llega y a la reunión y están muy sentados y muy lindos y muy espirituales. Pero esa es la puerta ancha que lleva a la condenación. La puerta estrecha es, bueno, listo, vengan a la reunión, no estoy diciendo que no. Pero venir con un corazón tranquilo, en paz con tu pareja. ¿Lo estás trabajando en eso? ¿Estás trabajando el rencor? ¿Estás trabajando las heridas que se han generado como pareja? ¿Sí? Las heridas que tú has generado con tus hijos. Lo que sabes que no has hecho mal y no has reconocido. Los errores que cometes con tu familia y que una y otra vez cometes y no has trabajado en tu vida. Eso es lo que Dios está esperando.
No sembrar culpas. De, uy, no, yo sí soy una basura. No es que mejor dicho, ni coger la Biblia porque... No, no, no. Lo que está esperando Dios es que seamos reales con quienes somos espiritualmente con Él. Y tomemos cartas en el asunto. O si no, nos vamos a convertir en como fueron los maestros de la ley y los fariseos. ¿Cómo los llamaba nuestro Señor Jesús? Ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Eran actores, y para eso les recomiendo que lean Mateo 23. A mí me encanta. Me encantaba inclusive antes de ser cristiano ese capítulo. Porque hablaba claramente de la falsedad de la vida del creyente. Y desde el comienzo yo la vi y eso me animó. Mira, yo no quiero ser así. Lamento decir que muchas veces me convertí en un hipócrita como cristiano. Lo fui. Yo permití que esa máscara, de eso habla, el hipócrita era el que utilizaba una máscara para actuar en el teatro de ese entonces. Entonces se ponía una máscara para actuar de una manera y se ponía la otra máscara para actuar de la otra. ¿Sí? Eso le pasaba a los fariseos de la ley, los maestros maestros de la ley y los fariseos, disculpen. Eran actores, actuaban como ser los buenos y justos delante de la gente, pero no reconocían que su corazón estaba apartado de Dios. Y la labor que trae nuestro Señor Jesús y que nosotros como creyentes debemos llevar a cabo es reconocer cómo estamos delante de Dios. ¿Para quedarnos allí? No, para traer esperanza. O sea, Dios está diciendo, mira, acepta quién eres. Acepta que como estás mal. Pero yo de allá te quiero sacar. Y ese es el mensaje del Evangelio. Un mensaje de perdón, de gracia, de esperanza. Pero desde el conocimiento de la verdad. De que delante de Dios es casi que imposible que en mis fuerzas yo lo pueda agradar. Entonces creo que cualquiera aquí por sentido común ya concluye, no, pues si este es el nivel de lo que Dios espera, yo en mis fuerzas no puedo agradarle, yo no puedo decir que soy bueno. No puedo decir eso. Es que como yo no soy un asesino, como yo no soy un violador, como yo no soy un ladrón, entonces, no. Si nada más en mi corazón ya hubo el deseo de robar, ya soy ladrón en mi corazón. No soy mejor que el que mata, del que hurta, del que se mete en un apartamento y saca todos los bienes. No soy mejor que ese. Pero es que yo no lo llevé a cabo, pero en tu corazón había el deseo de hacerlo. Como cuando tú odias a alguien y hay el deseo de agredirlo, de hacerle daño y hasta de matarlo. Ya en tu corazón lo mataste. ¿Cómo surge un asesinato? Muchas veces surge ¿de qué? De un plan, de un deseo, ¿sí? De un apasionamiento negativo contra esa persona que se concreta ¿en qué? En que acabas con su vida. Y después la persona no sabe inclusive a veces cómo llegó allá. No, mira, me dejé llevar por la emoción, me dejé llevar por la ira, me respondió así, yo le respondí así, y lo maté, yo no, pero fue algo que fue surgiendo en su corazón y no le puso freno, hasta que las consecuencias ya son evidentes. Ahora, si eso pasa, pero no termina en un asesinato, no quiere decir que sea menos malo delante de Dios, porque ya había la intención, ya había el deseo de hacerlo mal. Lo mismo en cuanto a lo sexual. Que alguien, un hombre, una mujer que desea a alguien que no es su esposo, que no es su esposa, está cometiendo adulterio. Dependiendo de cómo lo quieras ver, fornicación, pero bueno, en su corazón está fornicando. Está viendo a alguien que no es su esposa, que no es su esposo, como tal. Y eso va en contra de lo que Dios espera. Así es. Dios hizo, y es claro en las escrituras, que la vida romántica se vive solamente en el matrimonio, no de otra manera. Y si tú estás conviviendo a alguien que no es tu esposa, no está bien delante de Dios. Y si tú deseas a alguien que no es tu esposa, que no es tu esposo, está mal delante de Dios. Ya en tu corazón has pecado. Entonces Dios espera que entendamos las cosas de esa manera. Esa es la puerta estrecha. Versículo 14. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conducen a la vida. Son pocos los que lo encuentran. ¿Sí?
Uy, hay mucho cristianismo. Y salimos y hay una, dos, tres, muchas iglesias. ¿Sí? Pero nuestro Señor dice, muchos son los llamados, pocos los escogen. ¿Por qué? Porque nos gusta andar en la senda ancha de las costumbres, de los ritos, de la religiosidad, pero no profundizar en cómo está nuestro corazón delante de Dios y colocarlo en manos de, mira Señor, yo soy un pecador, ¿qué debo hacer? Y en ese qué debo hacer es que tenemos también mucho que ver nosotros los cristianos. Somos llamados a anunciar el Evangelio. Sí, hay una condenación por todas estas cosas, pero hay una salvación que Dios ofrece a través de Cristo Jesús. Y eso es lo que vamos a celebrar cuando finalicemos esta grabación acerca de la Cena del Señor. Entonces el ánimo es a que no seamos leguleyos con la fe. No busquemos, bueno, ¿cómo puedo hacer esto para que no suene que estoy odiando? ¿Cómo puedo hacer esto para que no se vea que estoy siendo una persona poco amorosa? O para que no se den cuenta de que estoy siendo inmoral o que estoy siendo avariento. No, más bien despojémonos de todo esto, que es lo que nos anima nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte. Expongámonos como Dios espera que nos expongamos delante de Él y digámosle, Señor, mira, yo soy pecador, ¿qué tengo que hacer para recibir de tu gracia, de tu perdón? Que eso sería algo que podríamos explorar, pero en otra ocasión. Por el momento pararemos acá. Creo que paramos ya la transmisión. Sí, listo.